¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión en vivo a través del Facebook de la Municipalidad de Upala y esta transmisión quisimos realizarla para aclarar un poco las dudas, consultas sobre el proceso de selección y también de inscripción de las becas municipales 2024. Mi nombre es Luis Diego Coronado, periodista municipal, y me encuentro con Diego Montero, quien es el coordinador de la Unidad de Gestión Socioeducativa de nuestro municipio. Le invitamos a todas las personas para que compartan esta publicación para que la información pueda llegar a muchísimas más personas, a muchísimos más usuarios o personas interesadas que quieran inscribirse en este link que se abrió a partir de hoy a las 8 de la mañana, donde las personas, los estudiantes específicamente, han podido ingresar llenando un formulario para poder, pues, concursar, podemos decir la palabra, concursar por una de estas becas municipales. Así que aproveche este espacio abierto para toda la ciudadanía, abierto para todas las personas que tienen sus dudas o consultas, para que nos las dejen en sus comentarios. Bienvenido, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de información, y sumamente importante saber que venimos saliendo de un proceso de becas 2023, donde muchas personas, me voy a poner del otro lado de la acera, muchas personas hicieron largas filas para poder concursar para una beca. Muchas personas quedaron con muchísimas dudas, también otras nos expresaron a través de las redes sociales, yo monitoreando la red, que no fueron seleccionados, esta hoja de selección, o estas personas o estos estudiantes tampoco fueron informados a través de las redes sociales para saber quiénes sí y quiénes no. Entonces, ¿a qué responde este proceso de selección y cómo se hizo en el 2023 para que tengamos un antecedente y podamos iniciar en este 2024? Hola Luis Diego, un saludo a todas las personas que nos están viendo. Sí, efectivamente el proceso de este año es distinto al año anterior, no solo en las fechas. Recordarán que el año anterior se hizo hacia finales del año. Ahora estamos iniciando un poco antes y por tanto cubriendo más meses con los cuales se puede apoyar económicamente a las personas estudiantes, y esta diferencia recae en la virtualidad. En esta ocasión estamos abriendo únicamente la convocatoria de forma digital, es decir, a través de un enlace de Microsoft Forms, ¿verdad?, que es un formulario que se llena en línea. El año pasado efectivamente no hubo capacidad para abordar más de 300 personas por día, y eso pues se llenó desde bien temprano, se agotaban los cupos. El año pasado recibimos 986 solicitudes, al final logramos extender el último día un poco más en esos 3 días que estuvimos recibiendo, y este año por supuesto es que estamos esperando recibir más porque es más sencillo, más accesible, en el sentido de que las personas sin desplazarse hasta la biblioteca pueden aplicar y pueden llenar el formulario desde el celular, desde sus casas, ¿verdad? En ese sentido, yo veo dos beneficios de hacerlo digital. Primero, esto, que a las personas se les puede facilitar más, y en segundo lugar, para nosotros también es más sencillo poder analizar las solicitudes de manera digital. El año pasado lo tuvimos que hacer de manera física, ¿verdad? Aparte, pues, por supuesto, el gasto también de hojas. Entonces, esos son dos beneficios que yo veo para este año, y por supuesto está en este momento abierto el formulario. Son 3 días que estamos habilitando. Ok, con eso me surgen más bien 2 preguntas. Diego, usted nos decía que por un tema de accesibilidad es más fácil inclusive recopilar los datos. Entendamos esto, que al estar sistematizado o a la gente ya ingresar sus datos a través de este formulario de fondo, pues es más fácil hacer un filtro, me imagino, para poder seleccionar a los estudiantes. Pero sí, me arroja la pregunta, entonces, ¿qué pasó con las 900 y resto de personas que se inscribieron o que pidieron una beca en el 2023? Sí, el año pasado hicimos el análisis de uno por uno, todos los formularios, estuvimos dedicados aproximadamente un mes en la revisión. En ese momento hicimos un primer filtro de personas que ya recibían un beneficio de beca en ese momento. Ese filtro, digamos, ya nos permitía poder priorizar otros casos. La capacidad de poder dar las becas al final se limitó a 170 personas, entonces de 982 a 170 pues había que hacer de verdad un filtro grande.
Posteriormente, una vez que logramos tener los casos que no estaban recibiendo, priorizamos aquellos en los cuales se detectó alguna situación de vulnerabilidad asociada a situación económica y de salud, y posteriormente logramos hacer un filtro de los casos que logramos constatar en SINERUVE. El SINERUVE es el Sistema de Registro Único de Beneficiarios del Estado, principalmente alimentado por el IMAS y la Caja, ¿verdad? Y es muy importante porque personas que quizás no indicaron que recibían un beneficio, cuando se lograron pasar y se hizo la comprobación con SINERUVE, pues sí se logró ver algún beneficio que estaban recibiendo en ese momento, y eso por supuesto hacía que ya no pasaran en la siguiente etapa. Sí, para no adelantarnos, porque vamos a ir por partes, quiero terminar con el 2023, pero usted sí decía claramente, Diego, que sí se les facilita a ustedes el tema de que las personas se inscriban a través de un formulario web, como ya lo pudieron hacer o ya lo pueden hacer a partir de hoy, desde las 8 de la mañana. El link es solamente revisar el Facebook de la municipalidad, el muro. Usted baja un poquitito y ahí está la publicación. Igual hoy vamos a volverlo a republicar a las 7 de la noche para que todos tengan acceso. Pero a la UCSE, es decir, a la municipalidad sí se le hace fácil tener esos datos, pero las personas que no tienen internet, ¿qué pasa? Sí, también tomamos en consideración, y de hecho recibimos el día de hoy a primera hora personas que no tienen, primero no tienen computadora, segundo lugar no tienen internet. Entonces, a pesar de que tengan un celular, pues tampoco podían hacer la inscripción o no podían llenar el formulario desde sus casas. Entonces, nosotros aquí habilitamos estos 3 días, efectivamente, en el mismo horario, de 8 a 4, miércoles, jueves y viernes, las computadoras, que de hecho, bueno, acá del fondo de la biblioteca tenemos varias a disposición, en el caso de que la persona lo quiera llenar ahí, se le facilite, o incluso si lo quiere llenar desde su celular y no tiene internet, pues también puede conectarse al internet de acá y, ¿verdad?, estar acá llenándolo con nosotros en caso de alguna duda que tenga, ¿verdad? Entonces, si quiere tener más seguridad, lo puede completar acá. Eso es lo que ponemos a disposición para también entender que hay casos en los cuales se dificulta ese acceso, ¿verdad?, a internet. Aquí estamos en la biblioteca dando el apoyo. Muchísimas gracias. Yo estoy leyendo los comentarios, y para las personas que se vienen conectando, también usted, Sandra, la compañera que me está ayudando hoy en las cámaras, decirles que pueden dejarnos sus dudas y consultas. Los que se vienen conectando, estamos hablando sobre las becas municipales 2024. Yo me encuentro con Diego Montero, quien es nuestro coordinador de la unidad socioeducativa de la municipalidad de Upala. Y es que hoy, ya a partir de las 8 de la mañana, se abrió el proceso de inscripción para concursar o postularse para una posible beca estudiantil. Y muchas personas, pues usted lo mencionaba anteriormente, con respecto de que había un proceso de selección. Me gustaría conocer, para que la gente esté bien informada, cómo es que se lleva a cabo ese proceso de selección, porque hay muchísimas dudas también o inquietudes, porque creo y me atrevería a pensar que la gente está suponiendo que es una ayuda económica como las de Limas, por ejemplo, era un subsidio económico de ayuda social. Si bien es social, pero es educativo, tiene que ser una persona que está debidamente matriculada en algún centro educativo para poder estudiar y seguir avanzando en este proceso formativo. Sí, correcto. Acá hay los requisitos, en realidad son pocos, pero son muy importantes. Primero que todo es, efectivamente, son personas que tienen que estar estudiando en este momento. El año pasado tuvimos los casos de muchas personas que en ese momento no estaban estudiando, es decir, tenían una proyección de estudio a partir de la beca, ¿verdad? Y ese no es el objetivo. El objetivo es apoyar un proceso que ya está iniciado, que ya en este momento está en curso, y que le hace falta también un empujón, ¿verdad?, económico. Y otro de los requisitos es ser habitante del Cantón de Upala, ¿verdad? Eso pues es la competencia que tenemos nosotros como municipio de apoyar a los habitantes del cantón, pues que sean habitantes residentes del cantón. Ya después de esos 2 requisitos, pues por supuesto va haciéndose un proceso más de filtraje a partir de los criterios que define la Comisión Especial de Becas, en este caso ya por 2 años. Okay. Sandra, ¿usted me puede ayudar a conseguir, compañera? Disculpe hacer aquí la pausa, un pedacito de cinta scotch, solo para ponerle en el cable al micrófono para que no siga brincando. Le agradezco. Y usted decía algo muy importante, porque esa pregunta también la hacían en los comentarios de Facebook, y más bien les agradecemos los comentarios, porque de hecho quisimos hacer este live o este en vivo para que las personas pues pudieran aclarar las dudas, porque es un poco pues difícil contestar cada una de las preguntas que ustedes nos hacen a través de este medio o este canal de información. Las becas son exclusivas
exclusivamente para estudiantes del cantón de Upala. Cada municipio en el país va a tener sus ayudas socioeconómicas, sus políticas de ayuda social, sus políticas de educación y demás, y estas responden únicamente para las personas del cantón de Upala. Y usted mencionaba, Diego, que hay una comisión, que este ya es el segundo año consecutivo, que lleva a cabo ese proceso de selección. ¿Quiénes conforman esa comisión? ¿Cómo se selecciona? Y si está, avalada o respaldada por profesionales que sepan, ¿verdad?, a quiénes van a seleccionar, ¿verdad? Porque no vamos a poner ahorita un periodista que no es mi área, por ejemplo, a decir quién sí y quién no puede recibir una beca educativa. Correcto, sí. La Comisión Especial de Becas es un espacio donde hay 3 personas, una persona seleccionada por el Consejo Municipal. En esta ocasión que nos ha acompañado es una persona con amplia experiencia en el tema educativo, fue profesora durante mucho tiempo, entonces ha sido un aporte bastante valioso para el proceso de análisis. Y después es un profesional en ciencias sociales de la municipalidad y yo como coordinador también de la unidad y de la comisión. Entonces nosotros nos reunimos y hacemos la valoración, en este caso la del año pasado, ¿verdad?, que fue la primera que se hizo y que en este momento vamos a hacerla más o menos en un mes, ¿verdad?, que se cierra a partir de este viernes 5 el proceso. Vamos a tener un mes. ¿A qué horas, Diego? Perdón. Se cierra este viernes a las 4 de la tarde el formulario, porque también es la hora de cierre de las instalaciones. Entonces, ese es el último momento que tienen las personas para llenar el formulario en línea. Con las personas que estén, vamos a iniciar a partir de ese momento, en un mes aproximadamente, el proceso de selección con lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Estos filtros a partir de los criterios que se definieron. Diego, creo que no me respondiste una pregunta que te hice anteriormente, y es con respecto a por qué no se publicaron los nombres de las personas que en el 2023 fueron seleccionados como becarios. ¿A qué se debe esa decisión, o por qué no se hizo público en nuestras redes sociales? Sí, con toda esta parte de los beneficios que da el Estado, beneficios sociales, hay que tener mucho cuidado con los datos personales, ¿verdad? Siempre, como ustedes también lo verán, las diferentes instituciones que dan beneficios también tienen reserva, porque las personas tienen pues derecho a la confidencialidad de sus datos. En el caso de nosotros, a nivel interno, por supuesto es que tenemos que tener toda la información y documentación, por eso las personas firman un consentimiento informado donde se dice que nosotros somos los que vamos a acceder a la información personal, la vamos a almacenar. Eso también está en el formulario en línea. Las personas tienen que al final estar de acuerdo con que nosotros vamos a analizar la información, vamos a acceder a bases de datos donde hay información sensible, pero es para uso exclusivo del proceso, ¿verdad? Las personas la están dando libremente. En ese sentido no es recomendable publicar los nombres de las personas beneficiadas, porque por supuesto esto puede acarrear situaciones a las personas donde las personas no autorizaron o no nos autorizaron el año pasado, por ejemplo, que nosotros pudiéramos transferir esos datos a otros, ¿verdad?, a terceros. En este caso terceros es como al público en general. Pero sí, digamos, a decir que todo se ha manejado con transparencia. Las personas seleccionadas fueron seleccionadas a partir de esos filtros que nosotros definimos y esas prioridades de atención, y afortunadamente, por ejemplo, el año pasado logramos ejecutar el 98% de todos los recursos que se nos dieron, ¿verdad? Sí, Diego, usted hablaba de las personas beneficiadas, ya nos quedó más que claro que es un proceso de confidencialidad, ¿verdad? Yo creo que y pasa en cualquier institución de ayuda social, ¿verdad? Usted no ve a Limas publicando una lista de personas a quien le da una cuota o una beca o una ayuda socioeconómica. En ese sentido, pues sí tiene que haber un tema vamos a ver, de honor, de muchísimas cosas, ¿verdad? De discreción, y que se hace a través de los profesionales acá en trabajo social y demás que tenemos en nuestra municipalidad. Pero esas ciento y resto de personas que fueron seleccionadas en el 2023 deben de llenar nuevamente el formulario, o ya por default, como decimos, o porque sí, van a continuar llevando una beca en el 2024, o es una nueva solicitud. Sí, sería una nueva solicitud. Esto porque todos somos conscientes de las situaciones que enfrentamos acá en el cantón, mucha desigualdad, muchas situaciones complejas económicamente.
y permitir año con año una renovación, ¿verdad?, de las personas que puedan recibirlo, creo que permite abarcar más población. Y eso no quiere decir que las personas que el año pasado recibieron no la sigan necesitando en este momento, por eso esas personas lo pueden volver a intentar, o pueden volver a aplicar, pero sí hay que hacer el proceso nuevamente, porque eso, si continuamos con los mismos del año pasado, va a restringir a nuevas personas, y en un cantón como Upala eso puede ser bastante perjudicial, ¿verdad?, para muchas familias que no puedan, digamos, concursar para una beca, porque ya los cupos quedan reservados de procesos anteriores. Entonces, de momento lo estamos manejando de manera anual. Este beneficio de este año sería de junio a diciembre. El otro año esperamos iniciarlo meses antes, mucho más anterior a este año, ¿verdad? Pero sí, también estamos proyectando que sea un proceso igual de selección nuevo. Y bueno, vamos a ver cómo nos resulta de manera digital. Yo creo que puede salir muy bien para replicarlo el otro año de la misma manera. Una de las preguntas también que nos hacen nuestros seguidores en el Facebook de la Municipalidad de Upala, recuerde que estamos hablando sobre las becas municipales 2024. Ese es un proyecto que nace en el 2023 con la administración 2020-2024, la administración de doña Yamilet, y gracias al Consejo Municipal, para poder ayudar a los estudiantes a que puedan continuar sus estudios, valga la redundancia, en nuestro cantón. Son becas exclusivas únicamente para los estudiantes del cantón de Upala. Usted y yo somos beneficiarios de una beca, un ejemplo, Diego. Entonces, ¿los dos vamos a recibir el mismo monto de dinero? No necesariamente. Acá nosotros utilizamos la tabla que utiliza, los montos que utiliza el IMAS para apoyo con las becas, bueno, son las becas Avancemos, ¿verdad?, que son las más conocidas. En este caso, la definición está en primaria, lo que sería... Sí, quiero preguntar, ¿cómo definen los montos? Sí, es utilizando la tabla de limas. Utilizar otra o crear otra es un poco más dificultoso, y tampoco queríamos como correr con eso o dejarlo mal planteado, sino poder eventualmente verlo con calma si es necesario modificarlo, pero de momento, igual que el año pasado, vamos a mantener el monto que utiliza Limas. Entonces, 18,000, 30,000 y 40,000. ¿18,000 para primaria? Ajá, 18,000 para primaria. Lo que sería secundaria, lo que es séptimo a noveno, sería 30,000. Y de cuarto a undécimo o duodécimo, en el caso de colegios técnicos, sería 40,000. Y en el caso de educación técnica o universitaria, que también pueden aplicar, sería 40,000 también. Vino un caso a la biblioteca, me comentaban, ahora estoy investigando horas de la mañana un poco y empapándome de la información y todo lo que las personas, las inquietudes de la gente más que todo, pero teníamos un caso de una persona que decía, sí, yo me voy a matricular la otra semana, ¿puedo aplicar la beca? No, en principio no, porque una de las preguntas del formulario es cuándo inició, cuando la persona marca que está estudiando, ya sea, y aquí es también importante la aclaración, educación formal y no formal. Van a ver en el formulario, se hace una pregunta de educación formal, ahí se explica qué se entiende por eso, pero para no hacerlo muy complejo es educación primaria, secundaria y universitaria. Educación no formal la entendemos como educación técnica, fuera, digamos, del MEP y las universidades. Ajá. Un curso de contabilidad, un curso de qué sé yo, de técnico en farmacia, un curso de agronomía, etcétera. Sí, son los que nos llevan este proceso estructurado de grados, ¿verdad? Entonces, una persona cuando marca si está en educación formal o no formal, se le va a preguntar cuándo inició, ¿verdad? La fecha de inicio, y por supuesto si no ha iniciado no la puede contestar. Entonces esto es muy importante, sí, las personas tienen que estar estudiando. Recuerden, y ya lo escucharon con los montos, ¿ya están definidos? Sí, ya están definidos los montos, y los montos claramente son un apoyo, porque también pasó el año pasado, ¿verdad? Algunas consultas de poder inscribirse a partir de lo que van a recibir de beca, y lamentablemente no da, ¿verdad? Porque las matrículas y los costos de un curso son más elevados de lo que eventualmente le podía ofrecer la beca. Ok, entonces vamos para dejarlo más que claro. Si usted está estudiando o lleva educación no formal, un técnico, y ese técnico a usted les cuesta 70,000 colones, pues no se le va a dar los 70,000 colones. Las becas son solamente un apoyo, un empujoncito, como diríamos,
popularmente económico para que usted pueda seguir estudiando y pueda suplir sus gastos universitarios, sus gastos del colegio, la escuela y demás. Y con esto quiero irme a la otra pregunta de Janet Castro, pero primero quiero saludar a nuestro ex vicealcalde, don Wilson Espinosa Cerda, quien está conectado a nuestra transmisión. Un abrazo, don Wilson, gracias por seguirnos. Esta pregunta la hace una seguidora, Janet Castro, y dice: hola, los estudiantes que cursan el kinder clasifican para las becas, es decir, educación preescolar, materno, Sensinay y kinder, o preescolar como le llaman ahora. Transición y demás. Transición. Sí, muy buena pregunta. Eso es muy importante. Este año, el año pasado sí estuvo abierto, pero este año, a partir de las valoraciones que hicimos como comisión, hay 2 perfiles educativos que no estarían entrando este año para apoyo, para posible apoyo, que sería efectivamente transición, kinder, preescolar, y la parte de licenciatura y maestría universitaria, lo que se conoce como posgrado. Ah, bueno, va para un posgrado también, una maestría. No, ok. Una maestría y preescolar. Ajá, maestría, licenciatura y preescolar no estarían, y kinder no estarían ingresando, y lo voy a explicar por qué, porque, bueno, ambos son distintos, ¿no? En el caso de licenciatura y posgrado, maestría, licenciatura, entendemos que igual acarrea unos costos para las personas, pero las personas ya cuentan con un bachillerato universitario, ¿verdad? Una herramienta con la que no cuentan muchas personas en el cantón, y eso ya abre muchas posibilidades. Entonces, lo que sería alguien que esté en licenciatura o maestría, lamentablemente este año no podría aplicar. Y tampoco en el otro extremo, con los más pequeñitos de preescolar y transición kinder, porque son niveles muy básicos, ¿verdad? Todavía ni siquiera han ingresado a primaria, los costes son, entiendo que igual el traslado y demás hay un coste, pero son mucho menores, ¿verdad? Todavía no ha ingresado en ese sistema tan importante que es primaria. Entonces hay, digamos, ciertos grados que son prioridad, ¿verdad? Que esperamos atender con mayor ahínco en este año. Y en este caso, pues estos 2 extremos, desde los más pequeños hasta los más grandes ya universitarios, en licenciatura y maestría no estarían siendo perfiles que vamos a apoyar este año. De ahí todos los demás, primaria, secundaria, universidad, en bachillerato, o técnicos, cursos libres, formaciones específicas, educación abierta, nocturna, todo eso, sin DEA también. Sin DEA también aplica, ok. Resulta ser que me llaman y me dicen que soy beneficiario de una beca. Es decir, usted me dijo que las becas van a regir desde el mes de junio a diciembre. Es decir, cuando ya tengo la beca, no hay ningún filtro a nivel municipal donde se me supervise y diga: sí, Luis Diego Coronado definitivamente aplicó a la beca, ganó la beca y está recibiendo 18,000 colones por mes para que termine esto y esto. ¿Hay algún filtro o ya puedo darme y decir: sí, la verdad es que la beca la voy a recibir hasta diciembre porque no me van a revisar ni las notas, si voy bien, si voy mal o demás? Porque yo inclusive podría pensar que podría dar la oportunidad a otros estudiantes que están aprovechando la beca de la forma como debería ser, ¿no? Así es. Como todo en la vida, tenemos que tener bastante responsabilidad con los procesos y entender que esto, si la persona queda seleccionada es porque pasó un proceso complejo de filtraje y que efectivamente es para apoyar en el estudio durante este año. Entonces, el hecho de que sea beneficiario, que resulte beneficiario, no quiere decir que se le va a dar per se y sin ningún tipo de control o monitoreo durante este mes. Gracias, Diego. Porque nosotros vamos a estar teniendo control cruzado también con los centros educativos, y esto también es muy importante para este año, que son más meses en comparación con el año anterior, y es... más meses porque más plata, imagino. Sí, en este caso un poco más de dinero, pero más meses, y por tanto hace que el dinero al final quede muy parecido en los futuros beneficiarios totales. Pero sí vamos a tener un mayor control. Por supuesto es que vamos a estar en seguimiento. En el caso de que la persona deje de estudiar, en caso de que la persona presente algunas situaciones que ya las indica el reglamento irregular, el reglamento ya de por sí lo define, ¿verdad? Eso no es a criterio de nosotros y nada más tenemos que cumplir el reglamento. En ese caso la beca se le quitaría, ¿verdad? Se le quitaría el apoyo. Por poner el ejemplo, en septiembre nos damos cuenta, la persona honestamente nos informa que deja de estudiar, por ejemplo,
Ese dinero para los siguientes meses, lo que sería octubre, noviembre, diciembre, por supuesto es que no van a quedar ahí engavetados, sino que se buscaría de las personas preseleccionadas que no entraron a la lista final, se buscaría cuáles de esas, digamos, cuál quedó en la secuencia que continuaba, y que obviamente se corrobore que continúa estudiando y se le pueda dar esos meses, ¿verdad? Entonces el dinero va a ser siempre gastado, ¿verdad? El dinero siempre va a ser entregado, ya sea con los que se definieron desde el principio o con los que vayan a ingresar en el proceso de que alguien salga o no, porque también puede pasar que un beneficiario sea alguien que esté haciendo un curso que igual termine en octubre, ¿verdad? Que empieza en febrero, termina en octubre, entonces sabemos que va a haber 2 tractos, noviembre y diciembre, que ya esa persona ya no lo va a recibir, y no puedo decir, bueno, como terminé este curso en octubre, entonces voy a de una vez agarrar otro curso en noviembre y diciembre para aprovechar la beca los 2 meses faltantes para terminar ya el beneficio. No sé, pregunto. Sí, es que en ese caso habría que ver cuál es ese nuevo curso, ¿verdad? Cuánto es el coste, eso habría que hacer en su momento la valoración, ¿verdad? De si lo está haciendo para tener una secuencia con su formación o si lo está haciendo únicamente para captar esos 2 meses, ¿verdad? En caso de que la persona deje en octubre, pues esos dos meses, digamos, serían entregados a una persona que quedó, digamos, preseleccionada, pero no fue beneficiaria final, que ahí es algo importante que decir. Después de todas estas personas que van a aplicar, que a este momento llevamos 616 formularios. 616 formularios, imagínense, y apenas hoy es el primer día, para que las personas entiendan también un poco, porque quiero hacer un paréntesis en esta parte, porque he visto muchísimos comentarios con respecto al tema de las becas. Bueno, hoy apenas abrió las 8 de la mañana, son 3 días todavía que hay tiempo, creo que hasta el viernes se cierra. El viernes se cierra el formulario. Entonces imagínense la cantidad de solicitudes que se tienen que procesar, que estudiar y analizar, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas. Entonces todo esto responde a un estudio socioeconómico de las personas, no solamente, y hay que tenerlo claro, porque sí es cierto que acá en el cantón, y hay que ser muy transparentes en ese sentido, hay personas que tienen cualquier cantidad de ayudas socioeconómicas, Diego, muchísimas ayudas socioeconómicas, ¿verdad? Y eso lo vemos con las instituciones públicas de este país. Entonces la municipalidad lo que está haciendo, y ya lo hablamos al principio de esta transmisión, que lo que estamos haciendo es hacer un filtro transparente, no sesgado, con una comisión institucional, de profesionales de nuestra institución, ¿verdad? Quienes son los que, mediante un sistema inclusive del Estado, podemos darnos cuenta si estas personas o estos estudiantes tienen o no alguna ayuda socioeconómica de alguna otra institución pública. Importante, muchos menores de edad o muchos padres de familia estamos optando por una beca o ya están concursando por una beca. Obviamente son los responsables los que deben de llenar el formulario, no los menores. Sí, correcto. Aquí son los responsables en el caso de menores, y también es importante, cuando van a abrir el formulario, las primeras preguntas son datos del solicitante. Entonces yo como papá voy a llenarlo con los datos del que yo esté solicitando, sea mi hija, mi hijo. Toda esa información siempre está en función del solicitante. Eso es muy importante para que no se confundan, que cuando viene el nombre, el número de identificación, crean que es de la mamá o el papá que lo está completando. Y algo muy importante es que nosotros, igual, en un espíritu de abarcar a más familias y más personas, lo que estamos aceptando son solicitudes de una persona por familia. Por familia. Qué bueno que usted lo menciona, porque no han hecho la pregunta. Recuerden que este espacio es un foro abierto. Todas sus preguntas, sus dudas, sus consultas, es bueno que la aclaren acá. También les pedimos que compartan esta transmisión para que pueda llegar a muchísimas personas y quede todo hoy, en la medida de lo posible, más que claro. Sí, hay familias que son sumamente numerosas, que están conformadas por mamá, 5 hijos, o papá o 5 hijos. Entonces usted puede aplicar solamente por un hijo. Sí, ahí la idea es que cada familia haga una valoración de quién lo necesita más o quién es más importante. Voy a poner un ejemplo. Si una familia hay una persona que está cursando un menor que está en un décimo, y hay un niño que está cursando el 3er grado de primaria, muy probablemente, y así también la comisión lo entiende, sea mucho más importante darle ese último empujón al estudiante de un décimo, porque va a salir. Porque está a punto de salir y de tener un bachillerato le abre las puertas, a diferencia del menor, que sabemos que igual tiene gastos por estar en 3er grado, pero todavía está en el sistema de primaria, que es mucho más accesible, ¿verdad? Que todavía es mucho más seguro de que pueda continuar.
y sabemos que ya cuando se entra a secundaria empieza, ¿verdad?, muchos a salirse por diferentes situaciones. Entonces esas prioridades son las que nosotros intentamos atender. Y por eso también cuando nosotros hagamos la selección de las personas, va a haber un puntaje. Eso, digamos, es un método interno que nosotros tenemos para este caso, de manera digital, a partir de las respuestas, a partir también de esos criterios que definimos, como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Más prioritario en nuestra opinión como comisión, aquellos en los cuales ya están a punto de salir, o también incluso cuando están ingresando a la universidad, que es bastante complejo, ¿verdad?, ese proceso, es apoyar, dar un empujoncito en esos casos, y por tanto esas son prioridades que nos interesa analizar a partir del puntaje que vamos a dar. Hacían una pregunta en la primera publicación que hicimos sobre las becas, y era sobre si las becas son solamente para el distrito de Upala. No, es para todo el cantón. Usted puede vivir en Las Delicias, en Dos Ríos, Canalete, Yolillal, Bijagua, distrito de Upala Centro, San José, ¿verdad?, distrito, y usted puede participar o concursar para obtener una de estas becas municipales, ¿verdad?, 2024, y también me imagino que usted me habla de las personas extranjeras, porque también hubo una pregunta con respecto, ¿qué pasa con los hijos de padres extranjeros? Sí, aquí, como dijimos al inicio, estamos para habitantes del cantón de Upala, y ahí no tenemos miramientos en el tema de nacionalidad. Sea la nacionalidad que sea, las personas pueden aplicar siempre y cuando estén estudiando y, bueno, habiten en el cantón de Upala. Entonces, en el caso de personas que sabemos, igual, la mayoría, por lo menos de las que han aplicado, las que aplicaron el año pasado y las que están aplicando en este momento, son costarricenses, pero igual somos un cantón transfronterizo y tenemos bastante población nicaragüense. También han aplicado y lo pueden hacer siempre y cuando residan acá y estén estudiando. Eso no tiene ninguna limitación, el tema de nacionalidad. Y con lo de la residencia, como ya lo hemos repetido varias veces, es que estén residiendo en Upala. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos han consultado? Y esto es muy importante también para las personas, especialmente de universidad, que están en universitaria o en técnicos fuera del cantón. Pasa que algunas personas que han sido habitantes del cantón toda la vida, nacieron en Upala, en este momento me voy a estudiar porque acá no dan la carrera, lo que yo estoy estudiando. San Carlos, Liberia, ¿verdad?, que sabemos que están las universidades, la UCR, la Nacional. Estas personas pasan a ser habitantes de otro cantón y precisamente están viviendo allá por las dificultades de traslado, ¿verdad? Sabemos que eso conlleva costos y demás, pero en esos casos, cuando son captados por universidades y residen ahí, hay más probabilidad de apoyo de parte de las universidades, porque en caso contrario, viajar todos los días se hace sumamente difícil. Puede pasar que una persona esté estudiando en Liberia y vaya 3 días a la semana o 4 desde Upala, porque está residiendo en Upala. Entonces, una persona que, claro, es objeto también de ser un posible beneficiario, porque está cargando unos costos altos. Pero la persona que está estudiando en universidad y que ya vive en San Carlos, que ya vive estos meses de estudio en Liberia o en Cañas, lamentablemente pasa a ser residente de otro cantón. Entonces, en esos casos, pues no pueden ser objeto de la beca. Ya para ir cerrando esta transmisión, Diego, conversamos con Diego Montero, quien es nuestro coordinador de la unidad socioeducativa de la Municipalidad de Upala. Estamos conversando sobre el tema de las becas municipales 2024, porque es que hoy, a partir de las 8 de la mañana, habilitamos la inscripción de los formularios en línea, que anteriormente, en el año 2023, pues se llevaba a cabo a través de presencial. Teníamos unas filas enormes, pero hemos decidido desde la UCSE, la unidad socioeducativa, desde la alcaldía municipal, pues hacer este trámite ya virtual o digital. Y quiero también mencionarles que las personas, como lo dijimos al principio de la transmisión, que no tienen internet en su casa, accesibilidad, no saben usar una computadora, eso no pasa no pasa nada, ¿verdad? Hasta a nosotros los jóvenes nos cuesta mucho la tecnología, o más bien no tienen un celular, o no tienen una computadora, no hay buen acceso a internet a su comunidad, pueden venir a la UCSE, es claro, a la biblioteca pública, aclarando que acá no se llenan formularios. No se llenan formularios, aquí no hay formularios. Aquí están las computadoras municipales que son públicas, son gratuitas, o su uso es gratuito.
y aquí pues usted llena el formulario en línea y aquí puede tener asesoría o ayuda para que usted pueda ingresar con éxito su formulario. Hasta el próximo viernes tiene tiempo de llenar el formulario en línea, y hoy nosotros a las 7 de la noche estaremos volviendo a publicar el link. Igual se encuentra ya en el muro de nuestro Facebook municipal para que usted lo encuentre. Nada más bajar un poquito, ahí lo va a ver en los artes o flyers que hemos publicado. Ya para cerrar, ¿cómo me doy cuenta de que fui seleccionado con el beneficio de una beca municipal, Diego? Sí, vamos a demorar aproximadamente, y lo digo aproximadamente porque como ya vieron hay bastantes solicitudes, y esto nos alegra también que las personas puedan aplicar, pero nos lleva también el coste de demorar más, ¿verdad?, en el proceso. Entonces aproximadamente es un mes que vamos a demorar haciendo la selección, y las personas van a ser contactadas. Estamos estableciendo dos medios, y es por una razón que ya voy a explicar. Sería por llamada telefónica de parte de acá de la oficina, o por correo electrónico. En las preguntas del formulario se vienen la opción de poner 2 números de teléfono. Sabemos que podemos en un mes cambiar de teléfono, no lo pueden robar, etcétera. Y viene un correo. Sabemos que no todos van a poner también un correo porque no todos tienen, pero digamos vamos a utilizar esos medios para comunicarnos con las personas preseleccionadas. Eso es muy importante porque vamos a tratar de evitar en la medida de lo posible. Sé que hay lugares donde la dificultad... Perdón, porque usted me dice preseleccionadas. A ver, que quede claro, porque entonces, si me llaman, ¿para qué me llaman si estoy preseleccionado? Ese preseleccionado me suena como que a medias, si sí o no. ¿A qué se refiere con preseleccionado? Sí, se le dice preseleccionado porque necesitamos tener una revisión de la documentación. Ahorita no se está pidiendo, la persona simplemente llena, no tiene que subir nada. Creo que es más sencillo eso, de no tener que adjuntar documentos. Y las personas que pasen el filtraje van a ser preseleccionadas para que vengan a la biblioteca y puedan traernos la documentación y corroborar algunos datos, ¿verdad? Como a veces hay incongruencias en la información que las personas llenan, ¿verdad? A veces se equivocan de repente se equivocaron, o a veces el lugar donde estudian es muy largo donde residen, entonces queremos también evacuar esas dudas con la persona acá. Y también evitar posible falsedad de la información, ¿verdad? Es también una manera de asegurarnos que esos casos preseleccionados de verdad cumplen con los criterios, con toda la información es verdadera, y en caso de que no, serían descartados. Por eso son preseleccionados. Después habrán las personas seleccionadas. Y algo también importante con lo de los medios de contacto es que vamos a tratar de evitar mensajes de WhatsApp, porque es que esto se puede prestar para estafas. Una persona muy fácilmente se puede hacer pasar por alguien de la municipalidad y pedirle información de cuentas o demás, y eso lo queremos evitar. Entonces, para que estén bien atentos y atentas a los números que nos dejaron, nos vamos a tratar de comunicar por ahí. Y de momento no estamos pidiendo ninguna información relacionada con cuentas o algo parecido, por aquello de que en algún momento, no sé, alguna persona de repente crea que ya se le está pidiendo eso solo va a ser para los casos preseleccionados, para los casos seleccionados, cuando ya les vamos a pedir un número de cuenta para hacer el depósito mes a mes, ¿verdad? Pero de momento esa información tan sensible y tan compleja que puede prestar... Tan personal. Ajá, eso no lo estamos pidiendo. Si en algún momento se confunden, o incluso puede pasar, porque los medios de estafa son muy hábiles, que alguien cree un formulario y haga pasar que es un formulario de la municipalidad y pregunte eso, ¿verdad? Para que lo tengan bien claro. El formulario oficial tiene los logos del gobierno local 2024, y es el que está desde la página web la página de Facebook de la municipalidad, y aquí en la biblioteca también lo pueden con el código QR, lo pueden con el celular, lo pueden acceder. Muchísimas gracias a Diego. Con esto vamos a cerrar nuestra transmisión. Recuerden, no caigan en estafa. Si usted no tiene acceso para poder llenar este formulario, venga a la biblioteca municipal. Hay tiempo hasta el viernes. Creo que las preguntas y las consultas, las dudas están más que claras. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a nuestra transmisión. Recuerde que estas becas son únicamente estudiantiles. Veo que todavía hacen preguntas con respecto que si esas becas nos ayudan, nos pueden ayudar para pagar la casa y demás. No, son becas para los estudiantes únicamente del Cantón de Upala, que residan en el Cantón de Upala únicamente. Así que sí. Un último mensaje es que deben darle enviar, ¿verdad?, el formulario para que se complete el envío de la documentación, porque por ahí hay alguien que no le estaba dejando avanzar el formulario con una... Sí, un comentario ahorita. Ajá.
eso debe ser porque no está completando una pregunta, entonces no le va a permitir avanzar y por tanto no le va a permitir darle enviar. Entonces, si no se envía, no nos llega la información. Eso es muy importante. Les va a salir un mensaje cuando le den enviar y ahí el mensaje lo que va a decir es que vamos a demorar aproximadamente un mes para analizar. Y otra cosa, un mensaje ya, Diego, con esto cierro, es a todas las personas: llenen el formulario con calma, con calma. El formulario está abierto hasta el próximo viernes, porque ha pasado, hoy recibía yo mensajes en mi teléfono personal y yo que me llegan obviamente los mensajes de la municipalidad, del Facebook municipal, gente desesperada a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, preguntando que por qué no me deja llenar el formulario, porque iniciaba hasta las 8. Yo sé que hay una necesidad muy grande por seguir estudiando, una necesidad muy grande por tener las becas, pero no se juegue el chance, mejor con tranquilidad, con calma, revisando muy bien punto por punto para llenar este formulario, para que usted lo haga de la forma correcta y no le falle el sistema, no le falle el formulario y pueda usted llenar su solicitud de forma exitosa. Esperamos poder haber aclarado todas las consultas, las preguntas que usted tiene con este proceso de las becas municipales. También esperamos en Dios que usted sea uno de los beneficiarios o beneficiarios para su hijo o su hija, porque sabemos que desde nuestro gobierno local estamos trabajando por ese empuje a la educación, ese empuje a la sociedad y sobre todo ese empuje a la economía, porque son los estudiantes quienes van a empujar y van a desarrollar la economía de este cantón upaleño. Mi nombre es Luis Diego Coronado, periodista de la Municipalidad de Upala. Gracias por informarse a través de nuestro Facebook municipal. Que tengan una excelente tarde.